tienes algo, te haces avaro, ¿no? Avaricia es querer algo que no te corresponde. Desear algo que no es tuyo, ¿eh? Un deseo insaciable. Buenos días. Vamos a tu hijita, ¿no? Muy buenos días a todos y a Carmen que nos visita. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, el capítulo 7 que vimos ayer del libro de Josué nos habla sobre el pecado de Acán. Recordemos que Dios les había dicho al pueblo de Israel, comandados por el gran guerrero Josué, que no tomaran nada del pueblo de Jericó, excepto plata, oro y hierro, que serían para la obra del Señor, ¿verdad? Para el templo. Estaban destinados para él. Pero de lo demás que mataran a todo, animales, corderos, mujeres, niños, hombres, todo, y que lo quemaran. Y entonces en el capítulo 7 nos habla de un hombre que significa Acán, perturbador, que trajo a su casa y a su pueblo perturbación. Vivían bajo la protección de Dios y él trajo. ¿Cuál fue, por qué perturbó al pueblo? Porque cuando entra, dice la Escritura, a conquistar a Jericó, él ve ¿dónde está? Plata, oro y un manto babilónico, ¿recuerdan? ¿Quién me lo busca por ahí? Y entonces lo lleva a su casa, lo esconde, y pareciera que todo estaba bien. Ahora les tocaba, él tiene escondido su pecado ahí. En el 21. ¿Qué dice? Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Codicié y tomé. El pecado, ¿verdad? De acá. Codicié y tomé. Entonces no se había descubierto y de repente van a conquistar un pueblo pequeño que se llama Jai. Ese pueblo era muy pequeño y no consultan a Dios. Simplemente se les hace poca cosa. Y manda Josué 3,000 hombres a acabar con ese pueblo. Era un pueblo amorreo. ¿Qué significa el amorreo espiritual? El que quiere aparecer en todo, ¿no? El ambicioso, el que quiere ser la estrella siempre. Yo soy. El yo soy. Entonces, ellos son vencidos por su egoísmo, por su forma de ser. Y entonces Josué dice, ahora, recuerden que los reyes le temían al pueblo de Israel, ahora con esta derrota, todos los pueblos vendrán contra nosotros porque somos vulnerables, porque un pueblo pequeño nos ha ganado. Podían unir todos los demás. Sí, porque ya no eran invencibles, porque había un pecado, la codicia, y no pudieron conquistar al amorreo, que significa el orgullo, la vanidad, la persona que siempre quiere estar brillando, ¿verdad? No lo pudieron conquistar. No tenía nada de humildad. Y entonces Josué, ahora sí, consulta a Dios y se inclina hasta el suelo. ¿Y qué le dice Dios? ¿Qué haces ahí, no? ¿Dios está enojado? ¿La ira de Dios? ¿Dónde está? ¿Me lo lees? En el 10. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Y le dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y
y también han tomado del anatema, ya está han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿Se acuerdan qué significa anatema? Maldición, ¿no? Se traen una maldición ahí. Y entonces dice, ve y busca quién lo tiene. ¿Dios sabe todo? Sí, ¿eh? Y entonces buscan por familias y llegan a la familia de Acán. Y ¿cómo le habla Josué a Acán? Hijito mío, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Entonces yo pienso que Dios se lo había revelado ya a Josué. ¿Ves? Cuando Dios te revela, tú conoces a tus hijos y tú dices, ay hijito, ¿qué estás haciendo? Dime, ¿pasaste daño o no? Sí, mamá. No, no es cierto. Entonces, acá le dice en el versículo 21, ve el manto del oro y le explica lo que tiene, dice, lo cual codicié. Lo cual codicié. No codiciarás, es un mandamiento, ¿eh? Lo cual codicié. Y aún así, él reconoce su pecado. ¿Y qué sucede con él, con su esposa, sus hijos, sus animales? Los sacan. Imagínense esta escena. Sacan a todos los niños y a toda la familia, eran familias grandes. Él venía de la tribu de Judá. De la tribu de Judá viene Jesús. O sea, Jesús tuvo un familiar en la carne que hizo anatema, trajo maldición a un pueblo. Y este es Acán. Y Acán, por ejemplo, él puede decir, yo tuve un tío, tatarabuelo, que su descendencia fue muerta totalmente. Dice que los apedrearon. Qué escena tan trágica, ¿no? Los vecinos, los primos, los amigos, apedreando a los niños, a todos. Y luego los quemaron. Y dice que ese montón está hasta la fecha. Cuando Dios, la ira de Dios, se enoja, es fuerte. Es Dios y es todopoderoso. Y podríamos decir, pero Dios es amor. Sí, pero Él tendrá misericordia del que Él quiera tener misericordia. A Él no los perdonó. Y no, su sangre de Acán se borró de la tierra. Ya no hubo descendencia. Se acabó ahí. ¿Por qué? Por una posesión física, por codicia. ¿Cómo las maldiciones generacionales afectan a las generaciones por la causa de De una persona, ¿no? Qué increíble. Ahora, la pregunta es, ¿quién le ayudó a esconder las cosas en su casa? ¿Será la esposa? ¿Será un hijo? Porque alguien tuvo que ayudarle. Entonces, a veces las familias podríamos encubrir el pecado de la familia. Entonces, traemos maldición a nuestra casa, ¿no? Ahí muere toda la familia trágicamente. Capítulo 8, toma y destrucción de Jai. ¿Qué nos vas a decir, Ofe? Ay, cosas muy bonitas. A ver. Buenos días, hermanitos. ¿Cómo amanecieron? Bueno, vamos a decir, dándole gracias a Dios por este nuevo día, por este amanecer que Él nos tiene preparado. Padre Dios, tú eres nuestro pastor bondadoso y un guía confiable. Debemos seguir a Dios y obedecer sus mandamientos. Él es nuestra única esperanza de vida eterna y de seguridad. Señor mío, yo les quiero pedir a mis hermanos que busquemos el Salmo número 23 y todos lo hagamos en voz alta. Salmo 23. Todos en una sola voz decimos, Jehová es mi pastor, nada me faltará.
En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué hermoso, ¿verdad? Pues bien, hermanos, todo lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Padre Jesucristo. Este capítulo 8, que es la toma y destrucción de Jai, obediencia y victoria. Vamos a empezar a leer de uno en uno. ¿Pastor? Sí. Capítulo 8. Jehová dijo a Josué: no tomas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, y a su ciudad y a su tierra. Laurita. Y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó, y a su rey solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscada a la ciudad dentro de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales salió de noche. Y les mandó diciendo: atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad, y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán: huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios le entregará en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego, haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. Entonces Josué los envió, y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Jai, al occidente de Jai, y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana, pasó a revista al pueblo, y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Jai. ¿Sí, Sí. y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó, y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Jai, y el valle estaba entre él y Jai. Y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Jai, al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo todo campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció que viéndolo el rey de Jai, y él y su pueblo, se apresuraron y madrugaron, y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Araba, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Jai se juntó para seguirles y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Jai ni en Betel, que no saliera tras de Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Hasta ahí. Es del 1 al 17. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar. Dice: Jai es una ciudad cananea,
Se menciona por primera vez en Génesis 12:8. En Génesis 12:8 nos dice: luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Cuando Jehová le dice a Abraham que le daría la tierra por heredad, Jai fue luego la segunda ciudad capturada por los israelitas con Josué, pero antes tuvieron que sacar el anatema, que es el pecado, de en medio de Israel, el anatema, la cual les había provocado una primera derrota, como lo vimos en el capítulo 7, del 5 al 13. Está un poquito largo, por eso me lo salto, porque pues ayer lo vimos. Pese a que estaban destinados en la promesa de Dios a conquistar tal ciudad, la ciudad fue destruida al conquistarla. Esto lo vemos en Josué, versículo 28, más adelante. Del cómo ocurrió la conquista habla el capítulo 8 de Josué. La ciudad está aproximadamente a 2,5 kilómetros de Betel. Entonces, esta ciudad, la palabra Jai, está en la Biblia Reina Valera, aparece la palabra en 32 versículos. Entonces lo podemos ver en Génesis 13:3, Josué 7:2-5, Josué 9:3, o sea, trae bastantes. Entonces pues no nos daría tiempo de estar hablando de cada versículo. Entonces vamos a dar principio. Aquí dice, en el número 1, Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai y su pueblo, a su ciudad y su tierra. El Señor exhortó a Josué, diciéndole: no tengas miedo, ni te acobardes, toma contigo a todo el ejército y ataquen la ciudad de Jai. Yo les daré la victoria sobre su rey y su ejército. Se apropiarán de su ciudad y de todo el territorio que lo rodea. Después de que Israel quedó limpio del pecado de Acán, Josué se preparó para atacar nuevamente a Jai. Está ahí para ganar, esta vez para ganar. Josué había aprendido unas lecciones que nosotros también podemos aplicar en nuestras vidas. Primero, confesar nuestros pecados cuando Dios nos los revele, como lo vimos en Josué del 19 al 21, en el capítulo 7, que dice: entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. Entonces nosotros, cuando tenemos algún pecado, una cosa que no podamos llegar, ya sabemos que tenemos que postrarnos ante nuestro Padre para sacar todo lo que tenemos pendiente, ¿no? Porque pues si no confesamos nuestros pecados, pues ahí nos quedamos y tenemos que seguir adelante. Cada vez que pequemos, arrepentémonos y busquemos el perdón de Dios. Las lecciones que aprendemos a través de las faltas nos pueden ayudar a saber qué hacer si la misma situación se presenta nuevamente.
Dios desea perdonarnos y fortalecernos. La única manera de fracasar es si nos damos por vencidos. Demostremos la clase de personas que somos por la manera en que respondemos a la tentación que se nos presente una segunda y tercera vez. En el 2 dice, y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscada la ciudad detrás de ella. Entonces, tratarás a esta ciudad y a su rey como hiciste con Jericó y con su rey. Sin embargo, podrán quedarse con el botín de guerra y todo el ganado. Prepara una emboscada en la parte posterior de la ciudad. A mí me parece como de películas de guerra, ¿no? De que las emboscadas y todo esto, así lo veía yo. Bueno, ¿por qué permitió Dios que los israelitas se quedaran con el botín y con los animales? En esta oportunidad, las leyes de Israel acerca del botín de guerra distinguían dos situaciones. Uno, las ciudades como Jericó, que estaba bajo el juicio de Dios para destrucción total, juicio por idolatría. No podrían ser saqueados. Vamos a Deuteronomio, ¿me lo lees por favor, Laurita? Sí. 20, 16 y 18. Deuteronomio 20, 16 al 18. En lo de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da proveerá, ninguna persona dejarás con vida, sino que destruirás completamente al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Así es, porque el pueblo de Dios debería mantenerse como santo y apartado de toda influencia de la idolatría. 2. Destruir el botín obtenido de ciudades que no estaban bajo ese tipo de juicio era una costumbre común en la guerra. De esa manera el ejército y la nación se provenía de alimentos, rebaños y armamento necesarios para sustituir en los tiempos de guerra. Jai no estaba bajo el juicio de destrucción total, por lo que los israelitas se les permitía sacar la ciudad debido a que a los soldados no se le pagaba. El botín era parte de su incentivo y recompensa para ir a la guerra. No tenían sueldo. Entonces pasamos al número 3. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. La conquista de Jai fue muy importante para los israelitas. A solo 18 kilómetros de Jericó, Jai era una fortaleza cananea clave, una ciudad que proveía una zona de protección para la ciudad de Betel. Como vemos en el capítulo 8, versículo 12, dice, y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Jai, al occidente de la ciudad. Si los reyes cananeos se enteraban de que Israel iba a ser derrotada en Jai, podrían unirse en un ataque coordinado. Sin embargo, no sabían que el poder y la protección de Dios estaba nuevamente con las tropas de Josué. Debemos depender de Dios con una obediencia absoluta para estar seguros de la victoria que nos ha prometido. Pasamos al siguiente y dice, bueno, victoria asegurada por Dios. La nación ya se había santificado del pecado de Acán, como lo vimos en Josué 7:13. La comunión con Dios estaba restablecida. Dios fortaleció a Josué, mostrándole que la victoria era segura, solo debía de seguir sus órdenes.
Ya no había nada que temer, la comunión había sido restablecida. Dios había perdonado, como vemos en Juan, primera de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando hay pecado en nuestras vidas, el temor nos toma, pero el amor echa fuera el temor, como lo vemos en primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces nosotros debemos tener esa seguridad de que Dios está con nosotros. La nación quizás estaba muy contenta de tener a Josué como general, porque Dios lo puso en lugar de... Él era el que seguía, ¿no? Pero Josué lo estaba más por tener a Dios con él. El Señor era quien peleaba con él la victoria, sabía que estaba segura. No fue por su fuerza o habilidad, sino por Dios. En el Salmo 44:3, vamos a Salmo 44:3, y dice, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino su diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Debemos de darle seguridad a nuestra familia, porque si nosotros estamos con Dios, también nuestra familia está con Dios, porque estamos bajo el mando de Dios. En la primera batalla Josué solo tomó parte del ejército, como vimos en Josué 7:3, pero la voluntad de Dios era que tomara a todo el ejército, a diferencia de las otras batallas. Ahora se podría quedar con el despojo y las bestias. Acán no llegó a disfrutar de esta bendición, pero la fidelidad de los demás la llevó a recibir el favor de Dios. No debemos dejar que la desesperación y ambición nos ganen, porque en su tiempo cegaremos. Entonces, vamos a Galatas 6:9. ¿Quién lo tiene? No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Tenemos que estar siempre, siempre atentos. Podemos decir que en la batalla de Jericó Dios no permitió que Israel tomara nada, porque las primicias eran para él, ¿sí? Entonces, quizás también el Señor estaba probando su obediencia en la primer batalla. Entonces, vamos del 3 hasta el 9. ¿Me lo puedes leer, Carmelita? Del 3 Al 9. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche, y les mandó diciendo, atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad, y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis en emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego, haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. El Señor usó la primera derrota como una ventaja en la conquista, ya que Jai estaba muy confiado. Lo que estaba planeado era una emboscada para encerrar al ejército en Jai. El plan era muy simple, enviar 30,000 hombres a Betel
de noche, como lo vimos en el versículo 3, y colocar otros 5,000 entre Betel y Jai, lo vimos en el 12. Llegará a combatir a Jai, simular una huida para que los siguieran y la ciudad quedara desolada, sola. Entonces aquí nosotros pues debemos seguir la dirección que Dios nos pone. Se levantó Josué junto con su ejército y fueron a pelear contra Jai. Josué escogió 30,000 guerreros y los envió durante la noche. En el 4 dice, con estas órdenes ustedes pondrán una emboscada en la parte posterior de la ciudad. No se alejen mucho de ella y manténganse en sus posiciones. Yo me acercaré con mi tropa y cuando los enemigos salgan a pelear contra nosotros, huiremos como la primera vez. Ellos nos perseguirán pensando que estamos huyendo de nuevo y así los alejaremos de la ciudad. Entonces ustedes saldrán de su escondite y se apoderarán de Jai. El Señor les dará la victoria. Cuando hayan capturado la ciudad, quémenla, tal como nos lo ordenó el Señor. Estas son mis órdenes. Dicho esto, Josué envió a sus guerreros a preparar la emboscada, y ellos se aposentaron entre Betabel y Jai, al oeste de la ciudad, mientras él, por su parte, pasaba esa noche con todo su ejército. Continuamos del 10 al 13. Sofi, del 10 al 13. Sofi. Dice, levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió con él los ancianos de Israel delante del pueblo contra Jai. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó, y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Jai, y al valle estaba entre él y Jai. Y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Jai, al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo y todo el campamento al norte de la ciudad y emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Así. Muy de mañana se levantó Josué, pasó revista al ejército y junto con los jefes de Israel se puso en marcha hacia Jai. Todos los guerreros que iban con Josué llegaron cerca de Jai y acamparon al norte de la ciudad. Solo había un valle entre ellos y la ciudad. Josué envió a 5,000 guerreros a preparar la emboscada y ellos se escondieron entre Betel y Jai, al oeste de la ciudad. De esta manera, una tropa acampó al norte de la ciudad y la otra al oeste. Esa noche Josué avanzó hacia el medio del valle. Ahora Josué puso un contingente de 5,000 hombres entre Betel y Jai. Ellos estarían escondidos detrás de una colina en el lado occidente de Jai. Todo esto lo hizo Josué de noche para no despertar sospechas en el rey de Jai. Betel significa casa de Dios, por el contrario, Jai significa, como ayer nos dijo la queridísima pastora, que es ruinas. ¿Sí? Bueno, entonces seguimos del 14 al 17. Pastor. Sí. Dice, que lo lea otro, ¿no? Sí. 14 al 17. Y aconteció que viéndolo el rey de Jai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron, y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Jai se juntó para seguirles, y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Jai ni en Betel que no saliera tras de Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta.
Cuando el rey de Jaí se dio cuenta de lo que pasaba, se apresuró a salir con toda su tropa a pelear contra Israel en la pendiente que está frente al desierto, sin saber que habían puesto una emboscada en la parte posterior de la ciudad. En el 15 dice, Josué y su tropa, fingiéndose derrotados, huyeron por el camino que lleva al desierto. 16, mientras tanto, todos los hombres que alejándose en la ciudad recibieron el llamado de perseguir a los israelitas, alejándose así de Jaí. Bueno, el pueblo de Jaí comió el anzuelo y salió a perseguir al pueblo de Israel sin sospechar que era una trampa. Todos los hombres salieron a combatir dejando su ciudad desprotegida. Su ambición de victoria los llevó a la derrota. El rey de Jaí pensó que Josué estaba repitiendo la maniobra, pero Dios estaba cambiando la derrota por una gran victoria, como lo vemos en Romanos 8, 28. Más que vencedores, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, en el 17, pues, y no quedó hombre en Jaí ni en Betel, que no saliera tras de Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces, ahí ya fue su victoria de Josué. Gracias, Padre. ¿Mandé? Apenas empieza, sí, porque a mí me tocó hasta el 17, ya a Beto le tocará la gran guerra. Gracias, Padre, por todo lo que nos bendice, Señor. Gracias, Señor, bendice a mis hermanos que no pudieron venir. Nosotros aquí estamos presentes orando por ellos, Señor. Bendice, Señor, a todos mis hermanos que tienen dificultades económicas, Señor. Bendícelos porque tú eres nuestro Padre y por eso te debemos de obedecer a ti y a tus mandamientos. Gracias, Señor, por este nuevo capítulo que me permitiste después de tanto tiempo, y aquí estoy, Señor, para servirte y obedecerte. Te lo pido en el nombre poderoso de mi Padre Jesucristo, y este aplauso, amado mío, es para ti. Adelante, pastor. ¿Algún comentario sobre esta historia? ¿Cuál fue la orden? Ahora cambió la orden, ¿no? Ahora, ¿cuál fue? La primera vez que no no tomes nada, excepto el oro o la plata, para el templo. Y esta ocasión, ¿cuál fue la orden? Que tomaran los despojos de guerra para ellos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios cambió? Porque ya había cambiado lo de la materia. ¿Te fijas? No tomes nada. Y hubo una familia que la tomó y murió. Dios se enojó y no perdonó. Ahora, porque ellos ejecutaron el juicio contra esa familia que debió haber sido muy duro, estar matando a los niños y a las familias, si eran compañeros, ahora Dios trae misericordia y Dios cambia la maldición en bendición. Y ahora sí, qué palabras tan hermosas. No temas ni desmayes. No temas ni desmayes. Y luego le dice, mira, yo he entregado en tu mano al rey y a su pueblo y a la ciudad entera. ¿Cuál es la palabra tan grande que te dice, no temas ni desmayes? En nuestra vida hemos querido desmayar. Sí. Hemos tenido temor. ¿Quién es el que nos viene a alentar? En estos tiempos, el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Dios es Espíritu. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 4, ¿no? Dios es Espíritu y busca adoradores que lo adoren en espíritu y verdad. El mismo Dios
que le está hablando a Josué es el mismo Dios que te habla a ti y a mí. Cuando en nuestros momentos nos sentimos angustiados, cuando no vemos la puerta, cuando no sabemos qué hacer. Todos hemos tenido una noche crítica, o un día, o un mes. ¿Sí, Juanita? Se vale poner emboscadas a nuestros enemigos. La segunda parte es la estrategia. ¿Qué enemigos tienes que tengas que poner emboscadas? Porque Juanita luego lo echó a la mente. Lo tengo que agarrar por la retaguardia. Empezando por mis pensamientos. Por tus pensamientos, ¿no? Parece que en este momento, ¿cuál fue la estrategia que Dios le dio? Toma gente de guerra. Toma gente de guerra. ¿Se acuerdan de la primera estrategia que le dio a Josué en Jericó? Sí. Le dio exactamente lo que tenía que hacer. Sí. Incluso le dijo, cuando den vuelta, quédense callados. No hablen. Concéntrense en lo que están haciendo. Cuando pierden, la primera batalla que pierden es contra este pueblo pequeño, que no consultaron a Dios. ¿A cuántos hombres enviaron de guerra para conquistar Jai? Ah, sí, hicieron una aproximada. La primera vez, 3,000. ¿Se acuerdan? Sí. Que murieron 36 o 32. ¿Sabes? 36. Nada más 3,000 mandaron. Sí. Porque era un pueblo pequeño. No pasa nada, es un pecadito. Es un pecado pequeño. Yo lo puedo dominar. Sí. Abro el internet y está una escena de pornografía. No pasa nada. Cualquier cosa. Los tengo dominio propio. Y entonces, algo pequeño se puede convertir en una maldición. Sí. ¿Verdad? Una escena que capta tu mente se puede convertir en una maldición después, puede crecer. Así les pasó. Sí. Menospreciaron. En esta ocasión, el Señor consultan a Dios y Dios le dice, ¿qué es lo que tienes que hacer exactamente? Manda a tus hombres de guerra. ¿Cuántos hombres de guerra tenía Josué? 40,000 hombres de guerra, ¿va? Menos los 36 que perdieron en la segunda batalla. No hay enemigo pequeño, punto. No hay pecado pequeñito. El pecado es pecado, así es. Pero nosotros podemos escoger gente de guerra, o sea, gente de oración, para que nos ayude. Pero tienes que buscar la estrategia. Sí, ora. Fíjate, de algo sencillo, lo que puede ser en un matrimonio, de un pleito por la sopa fría, se puede desencadenar hasta un divorcio. ¿O no? Sí. Comienza a salir. De un pleito pequeño pueden salir cosas, la mente echa a volar pensamientos que no debiera y comienza a pensar cosas que nunca debió de haber pensado y comienza a declarar la boca. Por ejemplo, el caso de que me platicaba ayer, de una escuela. 2 jovencitas de secundaria se pelean. Y entonces, una de ellas, le pongamos la menor, pierde. Y ya, al otro día trae a su prima de la prepa y se pelea con la que le ganó. Al otro día viene la mamá de la que perdió y le pega a la niña. Y al otro día vienen los papás, ya está el abuelo, y ya es un problema que ya está la policía ahí por nada, por un detalle que se dijeron greñuda o alguna cosa de esas, ¿verdad? ¿Cómo se desencadena un problema? Aquí un problema tan pequeño tuvo que ver con la muerte de 36 hombres de guerra y de toda una familia, por un problema tan pequeño. A veces, por eso el Señor les dice, guarda tu lengua, ¿no? Frena tu boca, no pienses mal de las cosas, no sabes cómo está la situación. ¿La estrategia cuál fue? ¿Cuántos hombres mandó Josué de frente para que creyeran que la batalla iba a ser de frente? 5,000 hombres. ¿Y quién iba al frente? Josué, ¿verdad? Y por la retaguardia, ¿cuántos hombres?
30,000. 35,000 hombres. O sea, todo el ejército. ¿Para qué? Para un pecado pequeño. Un pueblo pequeño. Le aventó toda la caballería. ¿Por qué le aventó toda la caballería? Esta vez no minimizaron al enemigo. No hay enemigo pequeño, ¿eh? Nunca hay enemigo pequeño. Él entiende ese principio, que tenemos que combatir todas nuestras áreas. Ahora sí tendrían despojos de guerra a favor de ellos. Pero los reyes y la gente Tiene que morir. tiene que morir. El pecado tiene que morir, ¿verdad? El pecado tiene que morir en tu vida. ¿Qué sucede cuando van de frente? Bueno, la palabra inicial es esta, que Dios te va a dar las conquistas siempre y cuando busques la protección de Dios. Dame un ejemplo de guerra. Hay muchos ejemplos en la Biblia donde Dios les da la batalla. La batalla de la victoria. La victoria. ¿Se acuerdan del ejemplo clásico David y Goliat? ¿No? Primera de Samuel 17, vámonos rápido ahí. Todos tenemos batallas. Ahora, ¿por qué teníamos que presentar batallas si Dios está con nosotros? ¿Quién contra nosotros? Primera de Samuel 17. ¿Se acuerdan cómo está esta historia? Que todos tienen miedo, el pueblo de Israel tiene miedo, y el enemigo es un filisteo gigante, uno solo, que todos los días sale, se burlaba del pueblo, contra todo un ejército. Los hermanos de David eran hombres de guerra, ¿verdad? Había un ejército poderoso. Estaba el rey de Israel, Saúl, ¿verdad? Que Dios lo había ungido como rey. Y si lo había ungido le iba a dar las victorias, ¿o no? Pero tenía miedo por un solo enemigo, que yo creo que haber sido horrible. ¿Cuál es el enemigo de México? El enemigo es el que está matando en las calles, el que está robando, secuestrando, ¿no? Parece un enemigo horrible, terrible. Nadie quiere escuchar una llamada de un tipo de esos, ¿verdad? Que son amenazas y cosas horribles, ¿no? O sea, ¿quién quiere escuchar? Entonces, ¿qué es lo que hace la boca? Da temor, ¿verdad? Cuando te hablan, te da temor. Era lo mismo que pasaba con ese gigante. Pero estaba David. ¿Qué dice David? Vamos a buscar del 17. El 26. El 45, ¿no? Primero el 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? La mente de él, ¿qué dijo? ¿Quién es este incircunciso que está provocando al ejército del Dios vivo? ¿Qué había en el corazón de David? ¿Qué había en su mente? Pues, yo conozco a Dios. O sea, no puede estar provocando a nuestro Dios, ¿verdad? Primero, la mente. La batalla está aquí, ¿verdad? Ahora, ¿cuál, Juanita, me dijiste? 45. 45. Bueno, el 43 habla el incircunciso ese. ¿Qué dice? Y dijo el filisteo a David: soy yo perro para que venga a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Y maldijo a David. Maldición. ¿Qué salió de la boca del filisteo? Maldición. ¿Lo quería atemorizar? ¿Han visto al guajolote o al pavo real? ¿Cómo se esponja? Y el pavo real tiene como
en sus plumas como ojos. Entonces, el animal que lo ve parece que es un animal gigantesco. Le quitan las plumas y es un pavito chiquito. Pero habla de más. Así hay personas, ¿no?, que hablan de más para atemorizar, para hacer cosas. Pero David está ahí. Ahora sí me lees el 45, por favor. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. A quien tú ya hiciste enojar. El Dios de los escuadrones de Israel. ¿Se acuerdan de Josué y del ángel que se le apareció? ¿Quién era? Dios, se los vengo como el príncipe de los escuadrones de Israel. Ya lo hiciste enojar. Y le está diciendo al filisteo: ya hiciste enojar a Dios. Cuidado. Cuidado con enojar a Dios. ¿Verdad? Porque Él es Dios y Él va a hacer lo que Él quiera. Así le pasó a Acán. Así le pasó ay, ayúdenme, en el libro de los Hechos, a un matrimonio que muere, ¿no? Ananías y Zafira. No los perdonó. Increíble, ¿no? Perdonó a Caín. ¿Se acuerdan? Le permitió seguir viviendo. Y había matado a Abel. Y no perdonó a Zafira ni a, ¿cómo se llama? Ananías. ¿Ese es Dios o no? ¿Quién puede entender la mente de Dios? Nadie. Es que ¿por qué haces esto? Él es Dios. Aquí está conquistando. ¿Quién me lee el que sigue? El 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y te daré hoy los cuerpos a los filisteos, a las aves de los cielos y a las aves de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Ándale. El chaparrito que no llevaba espadas ni palos, que salió con una onda y con unas piedritas. ¿Cuál fue su declaración? El Dios de Israel. Van a saber que hay Dios en Israel. ¿Qué está declarando? Yo no te voy a matar. El Señor te va a matar. Y sabrán que hay Dios en Israel por haberlo hecho enojar. Hoy todo el mundo sabrá. Hasta la fecha sabemos que hay Dios en Israel. Sí. ¿Quién se atreve a pelear contra Israel? ¿Qué les ha pasado desde 1948-50 que se formó ese país? ¿Qué les ha pasado a todos los que han querido entrar a su territorio? Han muerto, ¿verdad? Porque hay Dios en Israel. Y eso tienes que pensarlo en ti y en tu casa. Hay Dios en mi hogar. Hay Dios en mi casa. Nadie se atreva a molestarnos, ¿verdad? Porque sabrán que hay Dios en mi hogar. Amén. Y esto nos da a entender que hay de aquel que se mete con los hijos de un rey. Hay de aquel que se mete con los hijos cuando el hijo está alineado. ¿Verdad? Cuando el ejército de Josué, cuando el pueblo de Josué no se alineó, perdió. Pero cuando se alineó, yo voy a pelear por ti. Y termina con el 47. ¿Quién me lo lee? Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Sabrá, o sea, yo con mis fuerzas no puedo, pero Él sí. Y Él me va a ayudar. Él me va a librar de mis batallas. ¿Todos los días libramos batallas? Sí. Unos de una manera, otros de otra, ¿no? Todos los días hay batallas y batallas y batallas y batallas. Los tiempos actuales no son fáciles para sobrevivir, incluso para sobrevivir como personas y como empresas y como todo, para los negocios. Se abren negocios, se cierran negocios, se libran batallas. Y uno tiene que tener estrategias de guerra. A veces piensa uno que todo está perdido. ¿Así es la estrategia de ellos? Sí. ¿Cuál fue? Vámonos y que se enfrenten.
ellos sabrán que es la misma ocasión. Regresamos a Josué, ¿verdad? Ellos sabrán que es la misma ocasión y van a salir contra nosotros. Van a pensar que estamos vencidos. Y nosotros huiremos. Hay situaciones en tu vida, por ejemplo, que parece que todo está perdido. Ya se acabó todo. Y hay que huir. Y de repente, Dios abre unas puertas diferentes. ¿No les ha pasado? Diferentes que nunca pensaste. Y entonces dices, parece que el enemigo se había engrandecido contra mí y Dios me levantó tan fuerte de otra manera. Más de lo que yo pensaba. A veces Dios te sacude para quitarte cosas. ¿Qué hizo Dios ahorita con Josué y su ejército? Les está enseñando que de ellos no es la guerra. Ellos van a seguir peleando todo el libro de Josué, ¿verdad? Pero siempre tienen que estar alineados a la voluntad de Dios y oyendo la voz de Dios. Hay un ejemplo rápidamente, alguien que me ayude a recordar, del rey Josafat. El rey Josafat vienen los amorreos y otro ejército numeroso, dice que era un ejército gigantesco. Entonces vienen contra el rey y el rey tiene miedo, el rey de Israel. ¿Quién no va a tener miedo? ¿No? Y entonces proclama ayuno a todo el pueblo y comienza a orar y le dice, Señor, si tú eres el Dios de Israel, tú eres más poderoso que esto, tú abriste el mar. Dice, yo reconozco que todo lo puedes. ¿Qué va a pasar con la descendencia de Abraham si viene este ejército y nos acaba? ¿Qué va a suceder? Estamos llenos de miedo. Y entonces Dios le responde y les dice, no tengas miedo, sal a pelear. Yo pelearé por ti. Y recuerdan, le dice, ve y preséntate guerra, presenta batalla, enfréntala. En otras palabras, no te acobardes. No te acobardes. Y entonces dice que en la mañana o en la madrugada eran dos reinos, dos ejércitos, y Dios hace que se confundan los dos ejércitos y se comienzan a matar entre ellos. ¿Recuerdan? Sí, sí. Y dice que en la mañana ellos van, el ejército de Israel, y ven a todos muertos. Todos muertos. ¿Quién peleó? ¿Mandé? Los confundió y empezaron a matar entre ellos. Y dice que empezaron a ver a los muertos y había grandes riquezas en eso. Y ellos salieron con riquezas sin haber peleado. Lo único que tuvieron que hacer, ¿qué es? Enfrentarse. Enfrentarse. Entonces, ¿de qué nos habla en estos tiempos? No tengas miedo. Uno puede decir, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con este? No tengas miedo. Él tiene el control de todo. De todo. Tiene tanto control que ayer escuché esto. Que las hojas de un árbol, todas están bien alineadas. ¿Se han fijado? Que los árboles se alinean, cada hoja se va alineando en su tallo. Van saliendo una de un lado, una de otro lado, van parejitas. Tiene el control que el jardín, todo el pasto, cuando lo corta está bien alineadito. Las hojas salen bien. Dice, ¡ay, qué bonito jardín! Nada más lo cortaron. Tiene el control de todo. De todo. Lo que nosotros necesitamos es eso. Creerle a Dios. Estar bajo su cobertura. El Salmo 23, ¿verdad? El Señor es mi pastor. Nada me faltará. ¿Qué sucede aquí? Hasta el versículo 17. Salen contra ellos y dejan abiertas las puertas el enemigo. El enemigo cree que tiene todo el control. Cuando dicen,
la delincuencia organizada. ¿Y por qué se andan matando entre ellos? ¿Te das cuenta? Murieron 10, murieron 5, se están muriendo, se están matando entre ellos. Deja que se maten, ¿o no? Déjalos. Que se peleen por los territorios y que se maten entre ellos. Dejan abiertas las puertas. ¿Tú crees que en ese tipo de personas no hay traición? ¿En el diablo no hay traición? El diablo viene para matar, robar y destruir. Y destruye a ellos, también se destruyen entre ellos. Entonces, lo único que tenemos que estar es escuchar la voz de Dios. En esto no debemos de desmayar, en perseverar. En no poner los ojos en las cosas, no en el hombre, sino en el Dios. Por eso David decía, yo no voy a poner los ojos en el filisteo. Cualquiera pudo haber puesto los ojos en el gigante. El ejército los ponía, lo veía gigante. El mismo rey, el ungido, veía al gigante, decía, pues no vamos a poder con él. Pero David veía otra cosa. ¿Qué veía David? ¿Mande? La victoria. La victoria. No es mía. Él más insistió tanto para que le dieran la oportunidad de que él fuera. Ahora, fíjense el abusado de David. Preguntó, ¿qué le van a dar al que gane? ¿O no? ¿Se vale o no se vale? Sí. Pues vamos a vivir bien, a ser felices. Dice, yo voy a pelear mi batalla. ¿Y qué me das a dar, Dios? Yo pertenezco a tu ejército. Dame de los despojos de mi enemigo, ¿o no? Dame. O sea, déjame vivir bien, soy tu hijo. No, ay, pobrecito de mí. No, vamos a ganar y vamos a despojar. Son los despojos de guerra. Cuando Dios te autoriza, toma todo. Cuando no te autoriza, déjalo. ¿Está bien? Eso no me corresponde. ¿Me puedo decir algo? Sí. El proverbio relacionado con David. ¿Sí? Dice Proverbios 30:30, el león fuerte es fuerte entre los animales, que no vuelve atrás por nada. Cuando David se enfrentó a Goliat, no volvió atrás por lo que Dios dice aquí en Proverbios, que no vuelve atrás por nada. ¿Por qué león? El emblema de Judá era el león y David viene de Judá. Entonces, ¿cuál es para nosotros? Bueno, la enseñanza es que cuando tengamos pruebas, no veamos las cosas así, sino que alabemos a Dios, porque Judá significa alabanza. Y una de las maneras de ganar las victorias es alabando a Dios. Así y aquí es. dice, y no vuelve atrás por nada. Teniendo a Dios de nuestro lado, pues vamos a ser bien fuertes y nos vamos a rendir. ¿Qué dijo Laura? ¿Qué comentó en esto? Dijo, ¿qué veía David? La victoria. Así es. O sea, no veía la derrota, veía la victoria. ¿Qué declaraba? Victoria. Así es. ¿Qué es lo que nos pasa? Es que está muy dura la situación. Declara victoria. Busca la estrategia, dice Juanita. Yo ya tengo mi estrategia contra mis enemigos. Busca la estrategia. ¿Qué hacen los abogados en un juicio? Estrategias, ¿no? Puras estrategias para poder ganar el juicio. Sí. Pero David, en este caso, hay un pasaje muy claro cuando Jesse, el criado del profeta, ve a todos los escuadrones allá arriba y dice, ¿quién va a poder con todo eso, Señor? Y le dice el profeta, Señor, ábrele los ojos a Jesse, para que vea. pueda ver lo que hay más allá de eso que está viendo él. Yo creo que David vio más allá de esa altura de Goliat, ¿verdad? Esto es como Moisés dice que él se sostenía viendo al invisible, aquel que estaba más allá de todas esas situaciones que estaba pasando en ese momento. Entonces David vio más allá de la figura, vio que alguien estaba, lo iba a ayudar, que alguien iba a pelear por él, que no tuviera miedo, porque todos tuvieron miedo, todos tenían miedo, 3 metros y tanto que medía este cuate, ¿verdad? Pero yo creo que hay que ver más allá. Y hay que tener en cuenta una cosa bien clara, que él es la batalla,
vencerlos, sino Él es el que vence a nuestros enemigos. Por eso hay que ver la victoria. Hay que ver más allá. Hay que ver en lo que no podemos ver. ¿Qué decía Pablo? ¿Corro para ganar o corro simplemente por correr? Corro para ganar. ¿Para qué corres? ¿Para el premio o no? O sea, hay personas que dicen, voy a correr, pues nada más por correr. ¿Por qué no corres para ganar? Vas a disfrutar más, ¿no? Te vas a preparar mejor si corres para ganar. ¿Para qué fue hecho el hombre? Fíjense. Vamos cerrando. Para conquistar. ¿No somos conquistadores? Ahí está la tierra, lo dijo Adán. Conquista. ¿Por qué siempre estamos peleando? ¿Por qué los partidos de fútbol? Porque el hombre fue hecho para conquistar. ¿Qué es lo que pasa cuando el hombre pierde el ser conquistador? Se vuelve apático, se vuelve nervioso y se vuelve como los hermanos de David. Pues, aquí estamos escondidos. El hombre fue hecho para conquistar. De hecho, el hombre ha perdido esa esencia. A la mujer se le conquista, ¿o no? La mujer quiere ser conquistada. Y el hombre tiene que conquistarla. ¿Se ha perdido? Todo se ha perdido. Entonces, cuando un joven me dice, oye, ¿qué es esto? Llévale serenata, consíguete un mariachi, conquista ese corazón. De adentro. ¿Conquista? ¿Y en dónde empieza la lucha? Ahora tuvo que meter a 35,000 hombres Josué. ¿El error del enemigo cuál fue? Menospreció al pueblo de Israel. Dijo, estos huyen como la primera vez, salgamos todos, se juntaron. ¿Ya los menospreció? Sí. Lo que hizo Israel menospreciar, ahora ellos menospreciaron la puerta abierta. Nunca menosprecia a nadie. De hecho, me parece que se llevó a todo su ejército, ¿verdad? Solo que ¿Sí? puso 5 al frente y a 30. A los 40,000 que tenía. ¿Sí? Le echó la caballería. Fíjense en la guerra del Golfo Pérsico, ¿cómo fue? Bomba por segundo. Imagínate. Una bomba, pum. Otro segundo, pum. Es increíble. Una bomba por segundo. O sea, ¿has oído ladrar un perro en la noche? ¿Qué latoso? Por segundo. Los refugios. La guerra la ganaron por ruido. No, los mataron por miedo. Al enemigo, nunca. Acaba con los pecados. ¿Qué pasa con la puerta abierta? ¿A quién le toca, Humberto? El martes. ¿No? Es puente. Está muy interesante esto. Como si estuviera de alguna de las batallas de la Segunda Guerra Mundial. Yo estaba entreteniendo, me entretuvo mucho, la verdad, porque no se trata solamente de leer, sino mantener la expectante, ¿verdad?, de qué es lo que se va a decir. Estaba diciéndolo de tal manera con las estrategias. Está muy interesante y me gustó la forma en que puso entiendo las cosas más allá y situarla en acción, ¿no? Están las guerras, ¿no? No menospreciemos. No hay nadie. Todos valemos mucho. ¿Querías comentar? Que el lunes puente y cumpleaños del cine. Por eso la dejé descansar hoy. Bueno, Padre, te damos toda la gloria. Estrategias de vida, Padre.
andar en esta tierra. Háblanos, Espíritu Santo. Destapa nuestros oídos, Señor. Abre nuestros ojos, ábrenos al entendimiento